Hola, hola amigos, ¿cómo están hoy día? En esta ocasión desarrollaremos un ejercicio combinado de álgebra, en donde aparecerán algunas propiedades elementales del álgebra en el transcurso del desarrollo del problema. El ejercicio dice x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m es igual a 727. Vemos la suma de dos potencias fraccionarias elevadas a el exponente m, y esta suma es igual a el número 727. La primera base de la primera potencia es x sobre y. El numerador es x y el denominador es y. La segunda potencia, la base de la segunda potencia, el numerador es y el denominador es x. Y los exponentes son iguales, o sea, m. Luego dice resolver la letra a, que es igual a raíz cúbica de la suma de las potencias x elevado a m más y elevado a m sobre raíz cuadrada de la multiplicación de la potencia x elevado a m por y elevado a m. ¿Por qué se les llama ejercicios combinados? Se preguntarán ustedes. El nombre viene de la idea de que, en primer lugar, hay que desarrollar la suma de las dos potencias de base fraccionaria, que es igual a 727, y luego hallar el valor de la letra a, y en donde nos entregan dos ejercicios aparentemente desconectados entre sí. Entonces escribimos x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m, y esto es igual a 727. Sumamos en ambos miembros de la ecuación un 2 y nos queda la potencia de base fraccionaria x sobre y elevado a m más la potencia de base fraccionaria y sobre x elevado a m más 2. Esto es igual a 727 más 2. Sumamos un 2 a ambos miembros de la ecuación para forzar en el miembro izquierdo de la ecuación un trinomio, que es el resultado de un binomio al cuadrado. Y en el miembro derecho de la ecuación forzamos una potencia de exponente 2, ya que 727 más 2 es 729, que es igual a la potencia 27 al cuadrado. Y entonces escribimos x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m más 2, y esto es igual a 729, ya que a 727 le sumamos 2. Luego transformamos en potencias ambos miembros de la ecuación, pero antes tenemos que considerar que la potencia de base fraccionaria x sobre y la potencia de base fraccionaria y sobre x podemos distribuir el exponente m en el numerador y en el denominador, y se puede escribir como, en este caso la primera, x elevado a m sobre y elevado a m. Y aprovechamos de acomodar la ecuación y el 2 lo escribimos entre las dos potencias. La segunda potencia se escribe como y elevado a m sobre x elevado a m. Esto lo hacemos para darle forma de trinomio. Entonces, esto es igual al producto notable raíz cuadrada de la fracción x sobre y elevado a m más raíz cuadrada de la fracción y sobre x elevado a m, todo esto al cuadrado. Luego, si comprobamos este producto notable, tenemos que escribir el primer término elevado al cuadrado más dos veces el primer término por el segundo término más el segundo término elevado al cuadrado, y nos queda raíz cuadrada de x sobre y elevado a m, y todo esto elevado al cuadrado más 2 por raíz cuadrada de x sobre y elevado a m por raíz cuadrada de y sobre x elevado a m más raíz cuadrada de la fracción y sobre x elevado a m elevado a 2. Y esto implica raíz cuadrada de la fracción x sobre y elevado a m, y todo esto elevado a 2 más 2 por la potencia de base fraccionaria x sobre y elevado a 1/2 y elevado a m. La raíz cuadrada o el radical lo transformamos en su correspondiente equivalencia en exponente fraccionario, en este caso 1/2, en donde el índice 2 es el denominador del exponente, por la potencia de base
base x sobre y elevado a menos 1/2 y todo esto elevado a m. Esta propiedad la explicaremos en un instante. Más el último término, raíz cuadrada de y sobre x elevado a m y todo esto elevado a 2. Entonces tenemos el trinomio y queremos comprobar que el primer término es la potencia fraccionaria elevada a m más 2 y más la segunda potencia fraccionaria elevada a m. Entonces para esto nosotros en el segundo término aplicamos la propiedad del exponente negativo, en donde el denominador x se transformó en numerador y el numerador y se transformó en el denominador, y el radical, que es positivo, lo transformamos en exponente 1/2 y negativo. Todas estas transformaciones tienen su origen en una propiedad. Entonces esta propiedad dice que en realidad es una derivación de la propiedad original y dice raíz cuadrada de y elevado a m sobre raíz cuadrada de x elevada a m es igual a y elevada a 1/2 por m sobre x elevada a 1/2 por m. Esto implica, si hacemos una factorización y separamos las fracciones, y esto implica y elevada a 1/2 por m sobre 1 por 1 sobre x elevada a 1/2 por m, y esto es igual a 1 sobre y elevada a menos 1/2 por m por x elevada a menos 1/2 por m sobre 1. Es en esta parte en donde aplicamos la propiedad original, la cual dice que una potencia cuyo exponente sea positivo o negativo, en primer lugar queda expresada como fracción y la potencia puede bajar al denominador con exponente cambiado o subir al numerador con el exponente cambiado. En este caso lo hicimos en dos ocasiones. En la primera bajó y elevado a 1/2 por m y le cambiamos el signo a signo negativo, y en la segunda fracción x, la potencia x elevado a 1/2 por m subió al numerador con el signo cambiado y nos queda x elevada a menos 1/2 por m. Y ahora volvemos a multiplicar ambas fracciones, y esto implica x elevada a menos 1/2 por m sobre y elevada a menos 1/2 por m, y esto es igual, si extraemos el exponente que es igual en el numerador y en el denominador, lo extraemos fuera del paréntesis, nos queda la fracción x sobre y elevada a menos 1/2 por m. Y esto implica la potencia de base fraccionaria x sobre y elevado a 1/2 por m y elevada al cuadrado más 2 por la potencia fraccionaria x sobre y elevada a 1/2 por m menos 1/2 por m. Aquí queda de manifiesto la propiedad que, en resumidas cuentas, invierte la fracción, o sea, cambia el numerador al denominador y el denominador al numerador. Por lo tanto, la fracción que está bajo el radical y sobre x elevada a m es igual a invertir la fracción, o sea que x quede en el numerador e y quede en el denominador y el exponente quede negativo. Por lo tanto, en este caso son iguales y conseguimos igualar bases y aplicar la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, en donde dice que se conserva la base y se suman los exponentes. En este caso lo sumamos, pero como tiene signo negativo, queda con signo negativo, por lo tanto esto es 0. 1/2 m menos 1/2 m es igual a 0, por lo tanto la potencia se convierte en 1, más el segundo término, que es la potencia de base fraccionaria y sobre x elevada a 1/2 por m elevada al cuadrado. Luego, no hay que olvidar que estamos comprobando solamente el binomio al cuadrado, que nos da como resultado el trinomio x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m más 2. Y procederemos a comprobar que
esto es verdad. Por lo tanto, tenemos que multiplicar el exponente 2 por el exponente fraccionario 1/2 en primer lugar. Y nos queda x sobre y elevado a 1/2 m por 2. Y multiplicamos y el exponente nos queda 2 sobre 2 por m. Y esto es igual a x sobre y elevada a 1 por m, que en matemáticas el factor 1 se omite, por lo tanto x sobre y elevada a m. Luego, la segunda expresión, 2 por la potencia x sobre y elevada a 1/2 por m menos 1/2 por m. Esto es igual a 0. Nos queda 2 por x sobre y elevado a 0. Y en esta parte ocupamos la propiedad de la potencia de base real y exponente 0, que es igual a 1. Y nos queda 2 por 1, obviamente es igual a 2. Y en la tercera expresión, que es la potencia de base fraccionaria y sobre x elevada a 1/2 por m elevada al cuadrado, el exponente 2 pasa a multiplicar al exponente fraccionario 1/2 por m. Y nos queda y sobre x elevada a 1/2 por m y por 2. Y al multiplicar nos queda el exponente 2 sobre 2 y eso es igual a y sobre x elevada a 1 por m, que en matemáticas el factor 1 se omite, por lo tanto nos queda la potencia fraccionaria y sobre x elevado a m. Luego ordenamos un poco, extraemos los paréntesis y nos queda como la potencia fraccionaria x sobre y elevada a m más 2 más la potencia fraccionaria y sobre x elevado a m. Y si volvemos a ordenar nos queda la potencia fraccionaria x sobre y elevada a m más la potencia fraccionaria y sobre x elevada a m más 2. Nos queda de la misma forma que en el ejercicio principal. Y eso es igual, el trinomio es igual a 729. Entonces nosotros al sumarle a la ecuación principal un 2 a cada miembro, o sea, a la potencia fraccionaria x sobre y elevado a m más y sobre x elevada a m igual 727, le sumamos un 2 y transformamos el miembro izquierdo en un cuadrado de binomio, y al 727 lo transformamos en una potencia de base 27 y de exponente 2. Y entonces escribimos el binomio al cuadrado, raíz cuadrada de x sobre y elevado a m más raíz cuadrada de y sobre x elevado a m. Esto es igual a 27 al cuadrado y el binomio también está elevado a 2. Recuerden que el binomio ya lo comprobamos anteriormente. Comprobamos que el binomio es igual a la suma de las potencias fraccionarias más un 2. O sea, x sobre y elevado a m más y sobre x elevado a m más 2. El miembro izquierdo es igual a el binomio al cuadrado y 27 al cuadrado es igual a 729. Luego aplicamos raíz cuadrada en ambos miembros de la ecuación equivalente a la original y nos queda raíz cuadrada de la suma de las potencias de base raíz cuadrada de la fracción x sobre y elevada a m más la potencia raíz cuadrada de la fracción y sobre x elevada a m, y todo esto elevado a 2, y esto es igual a raíz cuadrada de 27 al cuadrado. Por lo tanto, en ambos miembros de la ecuación el 2 se cancela, y por la propiedad que dice que el índice de la raíz divide al exponente, en este caso 2, nos queda el binomio elevado a 2 sobre 2, que eso es igual a 1, y al número 27 elevado a 2 sobre 2, que es igual a 1, el exponente. Entonces dividimos el exponente 2 sobre 2, que nos da como resultado 1, y cualquier expresión elevada a 1, el exponente 1 se omite. Y ahora ordenamos esta expresión, extraemos paréntesis y nos queda como la suma de las dos potencias raíz cuadrada de la fracción x sobre y elevada a m más raíz cuadrada de la fracción y sobre x elevada a m es igual a 27. Y ahora ya estamos en condiciones de hallar el valor de a, sin antes aplicar algunas técnicas para llegar a igualar los valores o las expresiones algebraicas. Entonces, el denominador raíz cuadrada de x
elevado a m por i elevado a m se puede distribuir en ambos numeradores, o sea, en la potencia x elevada a m y en la potencia i elevada a m. Y esto implica a igual raíz cúbica de la fracción x elevado a m sobre raíz cuadrada de x elevado a m por i elevado a m más la fracción i elevada a m sobre raíz cuadrada de x elevada a m por i elevada a m. Ahora, si aplicamos algunas técnicas matemáticas en ambos numeradores de las fracciones, en primer lugar en la potencia x elevada a m, si la elevamos al cuadrado y a la vez le extraemos raíz cuadrada, la expresión no varía. Entonces nos queda como x elevado a 2m bajo el radical. Por lo tanto, si le sacamos raíz cuadrada a esa expresión, nos queda x elevado a m solamente. Hacemos lo mismo en el numerador de potencia i elevado a m. Y decimos raíz cúbica de la fracción raíz cuadrada de x elevado a 2m sobre raíz cuadrada de x elevado a m por i elevado a m más la fracción raíz cuadrada de i elevada a 2m sobre raíz cuadrada de x elevada a m por i elevada a m. Por lo tanto, nosotros podemos razonar y decir si en el numerador existe una raíz cuadrada y en el denominador también existe una raíz cuadrada o un radical. Podemos aplicar el radical tanto en el numerador como en el denominador y nos queda como a es igual a raíz cúbica de raíz cuadrada de la fracción x elevado a 2m sobre x elevado a m por i elevado a m más raíz cuadrada de i elevado a 2m sobre x elevado a m por i elevado a m. Ahora podemos aplicar la división de potencias de igual base en las potencias que componen ambas fracciones que están bajo el radical. En la primera fracción subradical podemos dividir x y en la segunda dividir y. Se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces nos queda raíz cúbica de raíz cuadrada de la fracción x elevada a 2m menos m sobre i elevada a m más raíz cuadrada de i elevada a 2m menos m sobre x elevada a m. En ambas fracciones conservamos la base, en el caso de la primera, que era x, y restamos los exponentes. X del numerador tenía como exponente 2m y x del denominador tenía como exponente m. Por lo tanto, nos queda 2m menos m en ambos exponentes. Luego restamos y nos queda raíz cúbica de raíz cuadrada de x elevado a m sobre i elevada a m más raíz cuadrada de i elevada a m sobre x elevada a m. Extraemos el exponente que está en el numerador y en el denominador fuera y nos queda como a es igual a raíz cúbica de las potencias de base raíz cuadrada de la fracción x sobre i elevada a m más la potencia raíz cuadrada de la fracción i sobre x elevada a m. Y entonces la suma de las dos potencias fraccionarias que están bajo el radical es igual a 27, por lo tanto sustituimos esta suma por su igualdad y nos queda que a es igual a raíz cúbica de 27 y si transformamos 27 en potencia nos queda como 3 elevado a 3 y dividimos el exponente 3 entre el índice 3 y nos queda a es igual a 3 elevado a 3 sobre 3 y eso es igual a 3. Entonces el valor de a dada la suma de las potencias igual a 727 que era igual a raíz cúbica de x elevado a m más i elevado a m sobre raíz cuadrada de x elevado a m por i elevado a m es igual a 3. Bueno amigos, espero que les haya gustado este ejercicio y nos vemos en una próxima oportunidad.